Dios. Nos amamos todos en el amor de Cristo Jesús. El amor puro, sano y limpio, el amor de Dios. Amantísimo Padre amado, gracias, mi Dios. Te damos gloria y honra a ti, mi Dios, por estar aquí en tu casa, mi Dios. La casa que es tuya, la que tú escogiste para ti, mi Dios. Te bendecimos, Señor. Que tu santa gloria, tu santo espíritu nos acompañe aquí en este momento, mi Dios. Oh, mi Dios, gracias por cada uno de mis hermanos, los que han llegado, mi Dios. Gracias por traerlos sano y salvo a la casa tuya, mi Dios. Te pido, mi Dios, Padre de las glorias, que tu espíritu nos acompañe aquí en este lugar, mi Dios. Que todo lo que hagamos hoy, que sea para ti, Señor. Que tú lo recibas, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones. Que lo hacemos, Señor, con un corazón sano y limpio para ti, mi Dios. Todo lo que aquí se haga hoy, se diga, mi Dios, es para ti, Señor. Recíbelo con un fuerte amor de cada uno de nuestros hermanos, mi Dios. Oh Padre, Padre de la gloria. Te pido, Señor, te voy a pedir, mi Dios, algo en especial, mi Dios, Padre de la gloria. Mi Dios, tengo un amigo, mi Dios, Señor, que no conoce de ti, mi Dios. Lo llamé ayer, mi Dios, y ya está, Señor, dispuesto a irse contigo, mi Dios. Pero me pidió, mi Dios, a yo que orara por él, mi Dios. Señor, Padre de la gloria, te voy a pedir por él. Se llama Arquímedes, Señor, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que tu santa presencia, Padre de la gloria, estés con él, mi Dios, hasta el día de su morada, mi Dios. Padre, bendícelo, Señor. Dale fuerza, Señor, que yo sé que de lo que está sufriendo es de un cáncer ya terminal, mi Dios. Nunca quiso ir al doctor, Señor, porque tenía miedo. Después de... Tú eres el doctor soberano eres tú, Señor. Pero Dios puso los médicos aquí en la tierra para que salven vida, mi Dios. Y él nunca quiso ir, Señor, a los médicos, Padre de la gloria. Pero te pido, Señor, que tú le des fuerza, le des valor, Señor, para soportar todas esas cosas, mi Dios. Porque todas las cosas, Señor, tú no le puedes dar nada a nadie que no pueda soportarlo, Dios. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Y todo esto, Señor, yo te lo pido, Señor, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, hermana. Le damos gracias a los hermanos de la alabanza por ministrarnos en esta mañana. Les damos a todos y cada uno las bienvenidas. Todos son de casa en el Señor. La palabra de Dios nos recuerda en Romanos 15:7 de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. Y también Efesios capítulo 1, versículo 3, nos recuerda que en Cristo Jesús somos benditos con toda bendición espiritual. Así que debemos de recibirnos como hijos de Dios, amados en el Señor, benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les damos las bienvenidas y en esta mañana también quisiera tomar un momento para compartir con ustedes un par de anuncios. En primer lugar, el día 4 de diciembre vamos a estar celebrando el 7º aniversario de la iglesia. 7º aniversario, 7 años de estar constituidos como Iglesia Bíblica Jesucristo Roca Eterna. Ese día estamos planeando hacer una fiesta de traje en la que todos podamos, ¿verdad?, reunirnos después del servicio y tener un momento de comunión. Esto conecta con el anuncio de Thanksgiving. ¿Qué va a pasar en Thanksgiving aquí? Amados hermanos, no vamos a estar abiertos el día de Thanksgiving. Vamos a cerrar. Va a haber un mensaje, una reflexión en línea y le ruego que usted tome el tiempo para estar con su familia. Óigame bien, sí nos interesa como ministerio el bienestar de su familia. Así que estamos cerrando la iglesia para que usted pueda pasar tiempo con los suyos, para que usted pueda pasar tiempo en su hogar, con sus hijos, con su familia, darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en ustedes y también el tiempo para que puedan crecer juntos como familia, crecer en la palabra, crecer en la relación, ¿verdad?, que ustedes tienen con su cónyuge, con sus hijos, en su hogar, con sus hermanos, con toda la familia. Así que por favor tome ventaja de ese tiempo. Quiere decir que ese jueves 24 es Thanksgiving, no va a estar abierta la iglesia, vamos a enviar un mensaje de reflexión por el canal de YouTube y vamos a estar abiertos, sí, el domingo. El domingo 27 de noviembre va a haber servicio aquí, por favor, no se confunda. El servicio del domingo sí lo vamos a hacer, pero el día de Thanksgiving vamos a reunirnos cada uno con nuestra familia.
Y vamos a pasar al 4 de diciembre, donde queremos, ¿verdad?, celebrar la misericordia del Señor que nos permite llegar a 7 años, ¿verdad? Así como en la Escritura hubo un hombre de Dios que dijo, Ebenezer. Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y si estamos llegando a estos 7 años ha sido solamente porque la mano de Dios lo ha permitido, porque en su voluntad ha permitido que llegáramos a este tiempo. Yo me podría detener a contarles anécdotas, pero no es el sentido del servicio de hoy, es más bien enfocarnos en la gratitud a Dios. Hubieron personas que nos daban solo 2 años en el ministerio, y mucho, y sin embargo estamos cumpliendo 7, y eso solamente por el Señor, por su voluntad, no hay otra explicación. Así que celebremos juntos el 4 de diciembre el aniversario, el 7º aniversario de esta iglesia como ministerio, ¿verdad? Por la gracia de Dios nos lo permite. Y el día de Thanksgiving aprovechemos el tiempo con la familia, ¿verdad? Un tiempo para reflexionar, para agradecer a Dios lo bueno que ha sido. Sí, yo creo que ya a estas alturas sí podemos decir que estamos al otro lado de la pandemia, ¿verdad? Hace algunos años todo era temor, terror, incertidumbre, y hoy podemos ver las cosas con un poco más de claridad. Y es gracias a Dios, porque Él nos salvó, Él nos guardó la vida. Aún los que nos enfermamos estamos aquí de pie porque esa fue su voluntad. Nuestros días no han llegado a su fin. Sabemos que cuando eso llegue no hay quien lo detenga, pero mientras no llegue hay razones para gozarnos en el Señor, en lo que tenemos en esta tierra y también para gozarnos en lo que tendremos después en los cielos con Él, porque sus promesas son verdaderas. Bueno, sin más preámbulo, quiero darle el tiempo a mi hermano Edgar Almonte, ¿verdad?, diácono de nuestra congregación, que en esta mañana nos va a compartir la lectura bíblica que se encuentra en Jonás capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Jonás, el profeta, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Hermano Edgar, el tiempo es suyo. No sé si este micrófono está abierto. Pruebe, hermano, por favor. Dios me lo bendiga, gracias. No, ok. Y ahorita sí, amén. Ok, gloria a Dios. Si la lectura de hoy va a ser, se encuentra en Jonás capítulo 4, un momentito para buscarle el versículo. Y vamos a aprender, sí, del profeta, medio rebelde, sí, contra los otros que no son tal vez judíos. No tenía esa misericordia de ellos como Dios nos tiene a nosotros. Por eso Jonás capítulo 4, del 1, y leemos la lectura bíblica con la gracia de Dios. Empiezo yo, ustedes, y el último versículo lo terminamos juntos. Amén. La palabra de Dios, sana y bendita y santificada por Él, se lee el nombre en tal manera. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y de gran misericordia. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella en la sombra, hasta ver qué acontecería de la ciudad. Pero a venir el albe del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la cabecera y se secó.
Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Todos juntos. Y no tendrá yo pelea a Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir de entre las manos derecha y la mano izquierda, y muchos animales. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra que tú nos has dado, Señor, que nosotros tenemos que discernir y tener esa misericordia con los otros que tal vez no conocen de Dios, Señor, o tal vez ha pecado contra tu santo nombre, Padre Santo. Tenemos que entender que Cristo no vino a destruir a nosotros, Señor, sino a salvarnos, Padre Santo, en el nombre de Él y poniendo toda nuestra fe en Él, Señor, porque Él es el camino al cielo. Y no llegamos hasta el Padre, sino por el medio de Jesucristo, Señor, poniendo todo y depositando toda nuestra fe en su santo y bendito nombre, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno, ahora sí. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra bendita que es siempre alimento. Y en esta mañana vamos a tener otro momento especial y es la Cena del Señor, como la celebramos siempre al principio de cada mes, ¿verdad? En este mes vamos a tener a nuestro hermano Licome presidiendo y a nuestros hermanos Sterwin y George con el pan y a nuestro hermano Jorge Mero y nuestro hermano Rafael con el vino. Así que voy a darles el tiempo a mis hermanos para que puedan ministrar la Cena del Señor. Muy buenos días, hermano. Espero que el día de hoy estén contentos porque hoy se va a dar, como usualmente lo hacemos, celebramos cada primera semana del mes la Cena del Señor, para recordar el día que el Señor murió, el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. La institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos ver que el Señor instituyó que es el nuevo pacto. En el antiguo pacto la gente podía acercarse a Dios por medio de los sacerdotes y del sistema del sacrificio. El pueblo de Israel entró en el antiguo pacto de su éxodo de Egipto, y el pacto fue diseñado para señalar la venida futura de Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz marcó el inicio del nuevo pacto o acuerdo entre Dios y nosotros. Ahora todas las personas pueden acercarse directamente a Dios sin necesidad de sacerdotes. Podemos tener esa comunión libremente con el Señor. También de manera que cualquiera que comiese de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa,
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperad unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Cuando Pablo dice que nadie debe tomar la forma indigna, la cena del Señor, se dirigía a los miembros de la iglesia que estaban participando de ella, sin pensar en lo que realmente significaba, sin discernir el cuerpo del Señor. Quiere decir participar sin entender el significado de la cena del Señor y sin distinguirla una cena normal. Cualquiera actúa así, juicio come y bebe para sí. Así que, hermanos, cualquier enojo que cualquiera de vosotros tengáis contra algún hermano o algún familiar, debemos ponerlos a cuenta y poder pedir perdón al Señor. Ahora le doy la palabra al hermano que ore por el pan. Señor, en este momento glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque en este momento, un día más, podemos conmemorar y recordar tu sacrificio en la cruz por nosotros, donde te entregaste y derramaste tu cuerpo, Padre, permitiendo la ofensa más grande que se pudo haber hecho contra cualquier ser humano en aquellos tiempos, tu cuerpo descubierto y maltratado, Jesús. Te damos gracias por haber pagado el precio por nosotros, cuando nosotros éramos tus enemigos y no te conocíamos, tú nos amaste. ¿Cómo no nos amarás mucho más ahora que hemos venido a ser tus hijos? Te damos gracias en el nombre de tuyo, Jesús. Amén. Habiendo tomado el pan, dijo: tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto las veces en memoria de mí. Comamos. Ahora mi hermano Rafael va a orar por el vino.
Padre amado, gracias, Señor, Padre de las glorias. Nos unimos a ti hoy, mi Dios, en un acto, Señor, de los actos más sublimes, Señor, que hay en el mundo, de todas las iglesias que en verdad, Señor, llevan una doctrina, Señor, limpia para ti, Padre de la gloria. Todo esto lo hacemos, Señor, en honor de tu santa presencia, Señor. En representación, Señor, de tu sangre preciosa que fue derramada, mi Dios, en esa cruz del Calvario, mi Dios. Para que cada uno de nosotros hoy, oh Dios, podamos ser parte, Señor, de ese cuerpo tuyo y de esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, mi Dios. Por eso te pido, mi Dios, que este acto, Señor, sublime para ti, especial para ti, mi Dios, que tú recibas esto, Señor, en honor, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, que te apreciamos, mi Dios, te adoramos, Señor, con nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, Jesús. ¿Ya? El Señor, habiendo tomado la copa, dijo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomad. Señor, en esta mañana te damos las gracias por todas tus misericordias y por todo lo bueno que has sido tú con nosotros. Al recibir todo el castigo que nosotros merecíamos, esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, te damos gracias por todo, Señor, de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Uno, dos, tres. Hermano George, por favor, haga mute el micrófono amarillo, si puede. Allá en mute, solo el mute le va a dar, para que no me haga interferencia con el micrófono. Bueno, gracias a los hermanos que ministraron la cena del Señor. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es necesario hacer esto cada vez que lo hagamos, ¿verdad? Recordando, trayendo la memoria del Señor, sabiendo esto, que lo hacemos hasta que Él venga, dice la palabra de Dios. Bueno, antes de pasar a la meditación del día de hoy, le voy a rogar a los niños y a los adolescentes, muchísimas gracias, hermano, que pasen por favor con sus maestros, ¿verdad? Los pequeños, con nuestra hermana Amada, nuestra hermana Verónica y nuestro hermano
Ana, perdón, y los adolescentes y preadolescentes con nuestro hermano Edgar Almonte. Dios los bendiga, jóvenes, y haga de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Él. Gracias, hermano. Con permiso. Y ahora vamos a dedicarnos al tema de hoy. Y este es un tema muy importante para todos nosotros. Si nosotros reconocemos en nuestra vida como seres humanos que cometemos errores, que fallamos, que pecamos, que tenemos debilidades, es importante entender que todas estas cosas quedan cortas de la perfección de Dios. Por lo tanto, necesitamos entender cómo es que esas cosas son perdonadas. No son perdonadas por mérito nuestro. Este es un grave error y lamento mucho que en algunas iglesias, si no en muchas, se les enseñe estas cosas a ustedes. Esta escritura hoy que vamos a leer da testimonio que en la sangre de Jesucristo hay perdón para todos nuestros pecados. Y esto debe de llevarnos a una reflexión en dos direcciones. Número uno, si mis pecados son perdonados en la sangre y el sacrificio del Señor Jesucristo, hay dos implicaciones básicas que usted debe de saber en esta mañana. Número uno, el precio que se pagó fue muy alto. La sangre de un inocente fue derramada para nuestro perdón. Número dos, esto debería de representar para un verdadero creyente un llamado en nuestra manera de vivir. No necesitamos que nos llamen la atención ninguna otra persona que tal vez está en nuestra misma condición o peor, sino que necesitamos que el llamado de atención venga de Dios directamente y encontremos de Dios cuál es el propósito para nuestra vida, cómo deberíamos de vivir, cuáles deberían de ser nuestras perspectivas en la vida para que sea Dios gobernando en nosotros cada día. El tema del día de hoy se encuentra, el pasaje, se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 10. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera: la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, o al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, por lo que has puesto delante de nosotros, Señor. Estamos aquí por tu voluntad. Tú nos diste la vida, nos has dado este tiempo y nos has facilitado este lugar, Señor. Has preservado tu palabra para que en esta mañana seamos edificados en ella y nos has dado la promesa del Espíritu Santo para no ser enseñados por hombre, pero ser enseñados por ti, Señor. Hay una verdad que tú puedes hablar a nuestra vida, Señor. Y solamente necesitamos ser sensitivos a tu palabra y a lo que tú dices. Te damos gracias por este tiempo. Rogamos que nos ayudes a conocer la verdad, Señor, porque solo con la verdad podremos glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, es importante reconocer que en este pasaje Juan hace énfasis en aspectos fundamentales de nuestra vida
como creyentes. Muchas personas nos han tratado de enseñar que el fundamento de nuestra vida cristiana es la oración o es la lectura de la Biblia. Estos son prácticas o disciplinas. Óigame bien, no estoy desacreditando en ningún momento ninguna de estas prácticas. Son correctas, son para vida. La palabra de Dios es alimento. Pero cuando te digo que Juan habla en un nivel fundamental, es de precepto, de fundación, de principio. Es decir, yo tengo que reconocer que hay cosas que solamente son de Dios y que hay cosas que son de los hombres, las cuales yo debo de considerar para mi propia vida. En primer lugar, vamos a ver que el apóstol Juan comienza hablando acerca de la vida eterna. Muchas iglesias, muchos pastores no quieren hablar de esto. ¿Por qué? Hay que cuidar la imagen. Hay que cuidar la imagen. ¿Cómo le voy a decir yo a la gente que vamos a resucitar de entre los muertos y que vamos a ir para siempre? Cuando la ciencia dice que no. No, yo no me voy a exponer a que el mundo piense que yo estoy loco. Entonces vemos a hombres que dicen servir a Dios, pero están más preocupados por lo que piensa el mundo. Y la Biblia, Jesucristo dijo que no podemos servir a dos señores. Si yo te predico esto hoy, ¿sabes por qué es? Porque lo creo con todo mi corazón. Y no me interesa que el mundo me tenga por tonto. Es más, si llegara a ganar en esa locura que ellos asumen de mí, llegar a ganar estas promesas para siempre en el Señor, sería de nuevo revisar quién es realmente el tonto y el loco. Porque estas promesas son de vida eterna, es una vida que trasciende, una vida que tú y yo no vamos a tener en este cuerpo. Pablo el apóstol en 1 Corintios capítulo 15 dice, tienen que pasar dos cosas. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Por qué esto es corruptible, hermano? Se deteriora, se daña. Mis amados hermanos, yo me acuerdo cuando tenía 20 años, hermano, yo caminaba bajo la lluvia y no me daba nada. Hermano, ahora agarro de la casa al carro la brisa y me agarra fiebre. Ya la fuerza disminuye, la vista se va perdiendo. Ahora uso lentes para leer. Hace 20 años eso era inconcebible para mí. El cuerpo se va deteriorando, es corruptible. ¿En qué otro sentido es el cuerpo corruptible? El pecado. El pecado nos corrompe, nos destruye. El pecado, no hay ningún solo versículo en la Biblia que dice que el pecado nos da más vida o el pecado nos hace más jóvenes. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y a veces ese pecado se va agregando de a poquito, hermanos, como se acumulan el sedimento. En el momento usted ve solo una capita de arena, pero cuando esa capita de arena ha estado ahí por 200 años se vuelve una montaña. El pecado es igual. Y la maldad del enemigo, recuerde que es una maldad que es sutil. Él no viene directamente a esto y enfréntate a Dios. No, porque no es tonto. Él viene como la serpiente y te dice, ¿será que es así? Entonces inyecta la duda y por la duda tú comienzas a negar aquellas cosas que Dios ha dicho que son verdad. Entonces comenzamos a ver que el apóstol Juan, en su primera de las 3 epístolas que él escribió, además del Apocalipsis y del Evangelio de Juan, comienza diciendo, lo que era desde el principio, óigame bien, lo que era desde el principio, nadie tiene ninguna dificultad que en el principio era Dios, ¿verdad? Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o sea, en el principio allí estaba Dios. Nadie tiene dificultad que si ese Dios del que se habla es el Padre. Nadie tiene dificultad en eso, ¿verdad? Espero que nadie tenga dificultad aquí, porque si no usted es un ateo, ¿verdad? Nadie tiene dificultad con el Padre. Pero lo que Juan está hablando es que ese era también el verbo el que estaba con Dios. Y esta implicación nos lleva a una parte del estudio de Cristo que se llama Cristología, la cual se conoce como cristofanía, o sea, la preexistencia del Señor Jesucristo. Quiere decir que Juan está diciendo y enseñando que el verbo, óigame bien, el verbo no es el Padre. Usted no tiene esa confusión, ¿verdad? Que el verbo no es el Padre, el verbo es Jesucristo. Dice que el verbo estaba desde ¿cuándo? Desde el principio. Dice, lo que era desde el principio. Lo que hemos, ¿qué dice? Oído. Óigame bien. ¿Por qué dice Juan que oyó? Porque lo oyó. Porque Jesús habló delante de él. Esto habla de que Juan es un testigo de primera mano.
Cuando usted ve la evidencia, alguien trata de presentar la evidencia, alguien le dice, bueno, a mí me dijo el Señor que pasa, ¿verdad? Con el camioncito de los helados, ¿verdad? Ese no es un testimonio en el que usted pueda depositar toda confianza, es cuestionable. Pero si alguien le dice, yo estaba allí adentro cuando todas estas cosas pasaron y yo vi y yo escuché, entonces se llama un testigo de primera mano. Juan está diciendo, el testimonio que yo les voy a dar ahorita es un testimonio de alguien que estuvo allí con él. Con él. Entonces dice aquí, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Por qué apela a los sentidos, Juan? Dice, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿por qué apela a los sentidos? Porque no apela a lo divino. Porque la persona que no es de fe primero entra por el razonamiento. Por lo tanto, en la apelación a los sentidos, ¿qué se hace? Es en su humanidad que Juan experimentó estas cosas. No es que Juan estaba durmiendo y tuvo una epifanía y un sueño, ¿verdad?, en la sublime. No. Dice, lo que oímos con nuestros oídos, lo que vimos con nuestros ojos. Ahora bien, lo que hemos contemplado. ¿Qué es contemplar? Observar. Mire bien la palabra. Contemplar no es ver. Ver es esto. Eso es ver. Y si yo le pregunto, ¿cómo estaba vestido Cristóbal? No me acuerdo. ¿Por qué? Solo vi. Pero contemplar es ver. Ver en detalle. El hermano Cristóbal tiene una chaqueta negra, ¿verdad? Y tiene un corte de pelo así. Y su semblante se ve de tal. Entonces ya está hablando de Juan, de que estos testigos que caminaron con Jesús tuvieron la oportunidad de contemplarlo. Y contemplar lo que significaba poder ver su estado de ánimo, poder ver su convicción, poder ver su convicción. Yo creo que usted se imagina en algún momento el rostro del Señor Jesús cuando tomó un palo y comenzó a garrotear a todos los que estaban vendiendo cosas en el templo. La gente dice que Jesucristo es amor y lo ponen como un quién sabe qué tipo de ídolo. Pues Jesús nunca sí lo hizo. Garroteó a un montón de vendedores. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas profanas donde se debía solamente hacer lo que es sublime, honrar a Dios. Y él no lo toleró. Dice, se cumple la escritura en él que dijo, el celo de tu casa me consume. Él no toleraba que anduviera en medio de la congregación con platitos ahí pidiendo ofrenda y cosas. Eso no lo toleraba. Y este es un indicio, ¿verdad?, de la forma en que él evidenció. Dice que además lo que hemos contemplado, pero ¿qué dice además? Dice, y palparon. ¿Qué es palpar? Tocar. Palparon nuestras manos tocante al verbo en mayúscula. ¿Qué significa que en mayúscula? Es un nombre, no es un nombre propio directo, es una persona. Es una persona, o sea que se está refiriendo a la persona de quién? De Jesucristo, al verbo de vida. Entre paréntesis, ¿qué significa que está entre paréntesis? Que ahora va a dar una explicación de lo que está hablando. Porque la vida fue manifestada. ¿Dónde fue manifestada la vida? En Jesucristo. No está diciendo la vida fue manifestada cuando yo nací, porque ya había nacido otra gente antes de él. Está hablando de la vida eterna. La vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Recuerda la petición de Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Verdad? Sí, Felipe dijo, no, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe, en otras palabras, lo que le está diciendo, al mismo Jesús delante de él en su propia carrera le dice, yo lo que quiero es conocer al Padre. A ti, bueno, yo, ¿verdad?, te agradezco, pero no eres tan importante. Y Jesús le aclara las cosas, le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y me estás diciendo, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solo hay dos aplicaciones para eso. Y voy a hablarte con toda honestidad. O tú no crees que Jesucristo dijo la verdad, por lo tanto está al nivel de un lunático afirmar semejante cosa sin serlo. O Él está diciendo realmente, con toda la intención y con toda la verdad, que el que lo vea a Él, ve al Padre. Por lo tanto, Él es Dios. Pero dice además,
dice lo que fue manifestado y lo hemos visto. ¿Y qué dice? Testificamos. Testificamos. Esto se me ha vuelto a mí, hermano, una pesada carga. Porque escucho muchos hombres decir que son hombres de Dios, pero no testifican ni de Cristo, ni de la resurrección, y con eso tampoco testifican del Padre. No testifican de Dios, pero dicen ser siervos de Dios. Dice, testificamos, pero además de testificar, ¿qué hacen? Y os anunciamos, o sea, en la predicación constantemente están anunciando. Y os anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna. Oiga bien, ¿qué están anunciando? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjese bien que el lenguaje que Juan usa, y por esto se habla en Juan, el sentido de la divinidad de Cristo, es mejor estudiarlo en este de los 4 evangelios. ¿Por qué razón? Porque no habla de que Cristo comenzó a existir cuando nació del vientre de María. Dice que fue manifestado. Esto se le conoce como hipóstasis. ¿Y qué es la hipóstasis? Es la participación de dos naturalezas sin que se mezclen. Usted dice, esas cosas no pasan en la naturaleza. ¿Cómo no? Ponga aceite en un poco de agua y va a ver cómo no se mezclan. El aceite no se mezcla con el agua, el aceite flota en el agua. Entonces, están ahí, pero no se mezclan. Hay una parte de Jesucristo que es humana. ¿Por qué? Porque es simiente de mujer. Por lo tanto, se participa de qué cosa? De la carne y de la sangre. Pero hay otra parte que es divina, porque el ángel lo anunció, a menos que creamos que el que envió al ángel mentía, y que el ángel también mentía cuando dijo, lo que vas a concebir, María, es del Espíritu Santo. Con la palabra de Dios solo eso podemos hacer, debatirla podemos, y a veces lo hacemos como que si tuviéramos la eternidad, y no somos eternos. Pero si el ángel dijo la verdad, porque el que lo mandó también dice la verdad, lo que María iba a concebir era del Espíritu Santo, por lo tanto, ya existía. De manera que no me suena locura cuando los judíos quisieron apedrear en Jesús, Juan capítulo 10, porque Jesús les dijo, Abraham vio medía y se gozó. ¿Y qué le contestaron los judíos? Demonio tienes, no tienes ni 50 años y dices que Abraham vio tu día. Abraham vivió hace 1000 y tantos años. 2100, 2400 años antes de él. Estamos hablando de 4000 y pico de años de que existió Abraham. Entonces vemos aquí como en la Escritura esta afirmación al mundo le sonó como ilógica, pero Jesucristo hablaba de que ya había tenido una preexistencia. De nuevo, como todo planteamiento del Señor Jesús, solo hay dos formas de verlo. O es mentiroso y lo que está diciendo no es cierto, yo no lo creo. O realmente Jesucristo, que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, dijo la verdad cuando dijo que Abraham vio su día y se gozó. Solo hay dos maneras de acercarse a la Escritura. Entonces dice aquí que lo que anuncia Juan como un verdadero apóstol de Jesucristo, que es la vida eterna, porque esa vida está ¿en quién? En Jesús. Leíamos el domingo pasado en la diapositiva final, Jesucristo en sus palabras dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy ¿qué cosa? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una promesa para creerle a Él. Ahora bien, dice Juan entonces que Él experimentó todas estas cosas, por lo tanto su recuento es de un testigo presencial, un testigo de primera mano. Y que el testimonio está basado en ¿qué cosa? En la vida eterna. En la vida eterna. Número 2, dice aquí, continúa el apóstol Juan hablando acerca de la hora de la comunión con Dios. La palabra comunión es koinonía. Pero la koinonía significa una relación íntima o cercana. Por ejemplo, usted quiere saber una cosa, que usted puede conocer a los hermanos de la iglesia, usted puede sentarse al lado de un hermano de la iglesia y no conocer nada de su vida. Eso no es koinonía. Eso no es koinonía, porque usted puede montarse al bus o al tren y llevar a una persona al lado de la que usted no sabe ni su nombre. El estar sentado al lado de alguien no hace koinonía.
Aquí está hablando de que la comunión con Dios es conocerle. ¿Está diciendo Dios que debemos de conocer todo de Él? No, porque no todo lo de Él fue manifestado. Pero lo que sí fue manifestado, eso deberíamos de conocerlo, amarlo. Entonces dice aquí que hay una comunión con Dios. Dice, de nuevo enfatizando. ¿Por cómo enfatiza Juan? Por la repetición. Cuando alguien me dice una cosa una vez, puede hacer que yo la ignore. Cuando alguien me lo dice ya la segunda vez, hay alguien que quiere hacer un punto, ¿no? Quiere hacer un planteamiento y yo debería poner atención. Juan está enfatizando, dice así, lo que hemos, ¿qué cosa? Visto y oído. No me lo contaron. Yo lo vi y yo lo oí. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de anunciar lo que ellos vieron y oyeron? ¿Cuál es el objetivo? Para que también vosotros que no visteis y oísteis, pero que estás creyendo en el testimonio que Él está dando, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, dice. En ese sentido, relacionar de conocernos. ¿Cómo nos conocemos con estos apóstoles hoy? Hay 2000 años de separación entre ellos y nosotros. ¿Cómo nos conocemos con ellos? Por la palabra, creyendo lo mismo, creyendo en un solo evangelio, no hay otro evangelio, un solo Dios. Y este Dios manifestado trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Resistir a eso es resistir la palabra de Dios. Porque dice aquí, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, oiga bien, nuestra koinonía, nuestra comunión, verdaderamente es con el Padre. Todos queremos tener koinonía con el Padre, ¿verdad? Claro que sí, con el Padre. Y, no termina ahí, hermano, y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo Juan? Que la comunión de Él con Dios es verdadera. ¿Por qué? Porque tiene comunión con el Padre y con el Hijo, no solo con el Padre. El Hijo no es descartable, hermano. El Hijo no es como el ticket del tren. Usted lo usa una vez y después lo tira a la basura. Eso no es Cristo. La koinonía es una relación, es una comunión relacional que se genera todos los días. De aquí que Cristo nos enseñara en Juan capítulo 15 diciéndonos, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Los hombres nos llenamos de arrogancia, y más cuando desconocemos de Dios decimos, no, yo voy a labrar mi camino. Y llegamos a creer esa mentira nosotros. Ni siquiera sabemos lo que nos va a pasar en 2 horas. Usted y yo no sabemos dónde vamos a estar el día de mañana. No sabemos. Varios de nosotros terminamos el domingo y tenemos el tremendo susto el lunes de que amanecemos en el hospital. Creo que nos ha pasado. ¿Ah? No es buena esta jactancia. Pero el mundo a veces se corrompe en esa dirección. El mundo cree y dice, afirma vivir sin Dios, sin entender que la razón por la que están vivos respirando es por Él precisamente. Dice aquí, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Quién dice Juan que es el Hijo del Padre? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo del Padre. El Padre es Dios, por lo tanto, si su Hijo es Jesucristo, Jesucristo también es ¿qué cosa? Es Dios. Resistir este testimonio es equivalente a resistir el testimonio que vimos la semana pasada, donde dice Pedro que oímos la voz del cielo, la voz de la Magnífica dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si yo niego que Cristo es el Hijo de Dios, estoy negando que lo dijo Dios, estoy negando que lo anunciaron los ángeles, estoy negando el testimonio que dieron los apóstoles y estoy negando, aunque esté escrito en la Biblia de esta manera. Esto no es antojadizo. Hay muchos pasajes que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchos pasajes. Y dice Juan, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que el gozo de creer en el Señor Jesús en ustedes sea como cumplido, por lo tanto completo. El gozo de ustedes de conocer a Dios, de conocer la salvación que Él proveyó mediante su Jesucristo, sea un gozo completo. No está diciendo para que vivamos como religiosos, hermanos.
creyendo que por nuestras prácticas, que por nuestras, falsamente creer que por nuestros méritos podemos alcanzar un estado de gracia perfecto delante de Dios. Esto es un error. Debe ser solamente mediante el Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es importante comprender que la comunión con Dios, de acuerdo a la Biblia, pasa por tener comunión con el Padre, pero también con el Hijo. Mi amado hermano, usted me permite un ejemplo muy sencillo. Para todos ustedes los que tienen hijos, yo no sé si solo tiene uno, que si tiene uno, ese debe ser los ojos de tu cara, no quieres ni que te lo toquen. Pero si tienes 2 o 3, la gente a veces te acusa de que tienes un favorito. ¿Verdad que sí? Ok, imagínate que ¿cómo me verías a mí? Si yo te dijera a ti, mira, yo soy tu amigo, pero este hijo tuyo, ese no lo soporto y ese no lo quiero ni ver. ¿Qué me diría usted a mí? ¿Verdad que sí? Y usted que tiene carácter fuerte, quién sabe, yo creo que me diría algo más, ¿verdad? Pero no lo está diciendo. ¿Por qué razón es esto? ¿Por qué razón se lo digo así? Porque yo no entiendo la base, el fundamento que muchos tienen para creer que pueden menospreciar a Cristo, que pueden restar su gloria, que creen que pueden seguirlo humillando y estar dándole honra al Padre. No entiendo en qué se basan. O desconocimiento. Porque seamos sinceros, muchas de las cosas que nosotros también hicimos pecando, las hicimos en ignorancia. Rara vez pecamos en rebeldía, aunque cuando pecamos en rebeldía Dios nos trajo en disciplina, espero a todos para que tuviéramos una lección y no nos olvidáramos. Pero otras veces lo hicimos en ignorancia, pues. Falta de conocimiento, perdón. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Él dice que no tenía conocimientos. Creyendo que honraba al Padre. Así es. Uh-huh. Así es. Uh-huh. A quien tú persigues. Y claro que sí, pero el problema es este. El problema es este. O sea, a menos que tengamos millones de personas que vayan camino a Damasco y Cristo se les aparezca en un rayo y los bote de un caballo. O sea, lo que te quiero decir con esto, hermano, es que realmente, ¿qué se necesita para que nosotros realmente creamos en este testimonio y nos rindamos? No a los hombres, pero a Dios. Pablo se rindió a Dios, no se rindió a los hombres. Porque Pablo era obedeciendo a los hombres que seguía como un juego el perseguir a la iglesia. Y óigame bien, él consentía cuando los mataban. Uno de sus testimonios en Hechos capítulo 16 dice, yo consentí cuando dieron muerte a tu testigo Esteban. O sea que él era tanto el odio por los cristianos que él se alegraba cuando los mataban. Y Jesús le aparece. Ahora, Jesús le aparece porque él iba a ser llamado apóstol. Pero a los demás, ¿a qué nos ha llamado el Señor en su palabra? A creerla. Mire, esta palabra es sencilla. O la crees o la rechazas. Ahora, la rechaza, no eres mi enemigo por eso. No lo eres. Pero entiende una cosa, que estás rechazando la palabra de Dios delante del cual te vas a presentar a dar testimonio por tu vida. Y nadie va a poder presentar defensa por ti. Como tú no puedes dar defensa por mí, yo no puedo dar defensa por ti. Cada quien dará cuenta a Dios por sí mismo, dice la Escritura. Entonces, cuando estos hombres dicen que la comunión es verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hay un problema que es fundamental. ¿En qué me estoy basando para afirmar que Cristo no es el Hijo de Dios cuando tengo la voz del cielo no 1, 2 veces, porque fue en el bautismo y en el monte de la transfiguración, el ángel en el anunciamiento, los apóstoles durante los escritos de la Biblia y aún Juan en el anuncio de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1 habla de la revelación de Jesucristo glorificado.
Usted ve la descripción ahí, dice, su rostro es como el sol resplandeciente, o sea, no lo puede ver directamente. Y esa es una señal de su gloria. Porque muchos tienen este concepto, incluso en la iconografía, cuando digo iconografía, pintura, película, Hollywood, ¿verdad? Entonces te presentan que Jesucristo va a venir y lo vas a ver a la cara así nomás, y viene resplandeciendo como el sol, vas a tener un problema para verlo directamente a los ojos, hasta que Él te lo permita. Todas estas cosas son importantes. ¿Miente Juan? No, claro, eso es lo que usted cree. Yo quiero que cada uno se haga la pregunta. Mira, sé tú un perito, hermano. Dios te dio entendimiento. Dios te dio la capacidad de razonar. Si Juan dice que él oyó, que él lo vio, que él lo palpó con sus manos, y dice que Jesucristo sí es el Hijo de Dios, ¿por qué yo, que no lo vi, que no lo escuché, que no lo palpé, creería que Juan me está mintiendo? Porque yo creería que la voz del cielo no es la del Padre y que por lo tanto Jesucristo no es su Hijo. Cuando, si realmente es la voz del Padre, creo que estoy en aprieto. Porque no estoy negando el testimonio de los hombres, estoy negando el testimonio de Dios. Mi amado hermano, todas estas cosas son importantes. Lo único que te estoy invitando hoy es simplemente a reflexionar. Si tú miren, esto es lo que quiero lograr para ustedes los que sí creen en Jesús como el Hijo de Dios, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. ¿Por qué crees en Él? ¿Por qué? Porque has visto el testimonio y el testimonio es suficiente para ti, lo crees con fe. Bien hace. Y para los que no creen, ¿por qué yo no creo si estoy viendo que estos hombres lo escribieron y lo dijeron? Y lo veo en Juan, y lo veo en Pedro, y lo veo en Pablo, lo veo en sus escritos, lo veo en Apocalipsis. Escucho leyendo, yo mismo cuando yo lo leo, escucho de que en el mensaje el Padre del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, ¿por qué no lo creo? ¿Qué está pasando en mi corazón o en mi mente? ¿Qué me impide ver esa verdad como una verdad que viene de Dios? Esa no es una respuesta que tú me vayas a dar a mí. ¿Yo quién soy delante de ti? ¿Quién soy yo? Nada. No es a mí que me vas a dar cuenta, ni yo te voy a dar cuenta a ti. Vamos a darle cuenta al Dios vivo. Lo que te quiero decir, aprovechemos este tiempo en la vida para conocer a Dios y entender lo que creímos y por qué lo creímos. Que no fuimos manipulados, que no somos marionetas en las manos de nadie, que somos capaces por el entendimiento que Dios nos concedió de conocer la verdad y llegar a la verdad. Porque cuando usted me plantea, hermano Rafael, que lo que hizo Pablo lo hizo en ignorancia, ciertamente usted dice, en su testimonio Pablo dice, y lo que yo hice lo hice en ignorancia porque desconocía al Hijo de Dios. Pero solo hay un problema con la ignorancia. Querer quedarse en ella. Querer quedarse en ella. Una cosa es ignorar y otra cosa es negarse a ver la evidencia. Resistirla. No escucharla. Eso es otra cosa. Dice aquí que la comunión con Dios entonces pasa por tener comunión con el Padre, pero también con su Hijo. Imagínese, usted me invita al día de Thanksgiving a su casa y yo llego bien flamante, bien campante ahí, pensando en que voy a celebrar, porque yo soy amigo de usted, pero soy enemigo de su Hijo. Yo creo que no paso ni de la puerta, hermano. ¿Ah? Ni de la puerta pasaría. Mucho cuidado, hermano. Con amor se lo digo, porque no lo digo para mí. Tú y yo queremos entrar al cielo, y en el cielo está Jesucristo, y no podemos entrar a la casa siendo enemigo de Él, desconociéndolo, sin glorificarle. Aquí está el testimonio. Ahora, ¿qué haría yo si no conozco del Señor Jesucristo? Agarro esto y lo subrayo, o le pongo resaltador ahí, esos marcadores de color, y me voy al siguiente versículo que vuelva a mencionar a Cristo como el Hijo de Dios, y comienzo a sacar la cuenta, solo en un libro, cuántas veces dijo Juan que Jesucristo es el Hijo de Dios,
¿Cuántas veces dice Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces dijo Mateo que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces dijo Lucas que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces está escrito en el libro de los Hechos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y cuando yo haya recibido todo ese testimonio, la pregunta importante, ¿por qué todavía no creo? No es una pregunta para que usted la conteste, no estamos en la escuela. Es una pregunta para que usted se la conteste a usted mismo y pueda usted entender si realmente su vida está basada en la fe y si usted está siendo honesto con la información que la Biblia da. Además de la comunión con Dios, Juan ahora menciona otro aspecto que no podemos ignorar, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mi amado hermano, déjame hacerte solamente una advertencia de antemano. Si alguien te dijo a ti que la manera de que Dios perdone tus pecados es dejando de pecar, te engañó. Te engañó por dos cosas simples y sencillas. Mientras tú estés en este cuerpo, estás sujeto a pecado por dos razones fundamentales. Tu debilidad y la concupiscencia, que es la tendencia de ir hacia el pecado en lugar de ir al bien. Esto es humano. Somos arrastrados por nuestra concupiscencia cada vez y cuando, aún a veces, cuando no nos damos cuenta, peor aún cuando dándonos cuenta lo hacemos en rebeldía. Dice aquí, vuelve a apelar a qué cosa, Juan, a los sentidos. Este es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? De Él. Cuando dice de Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dice 2 puntos. Dios es, ¿qué cosa? Luz, ¿ok? Y si Dios es luz, dice, no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, Dios no es un Dios que, una mentirita blanca, pues. No existe la mentirita blanca. Pecado es pecado, dice, y la paga del pecado es muerte. Ah, pero esa mentirita que yo dije, usted la va a comparar con un homicidio, con un asesinato. Sí, la voy a comparar. ¿Por qué? Porque el parámetro es Dios. Y Dios no miente. Dios es verdad. No solo Dios dice la verdad, pero Dios es verdad. Todo lo que Él hace, todo lo que Él representa es verdad. Dice aquí, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios y con su Hijo Jesucristo, y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Mi amado hermano, si yo les digo que yo tengo comunión con Dios y yo tengo comunión con el Hijo, pero mi vida está llena de tinieblas, es decir, ando haciendo lo malo abiertamente como que nadie nunca me va a juzgar, miento. Si yo creo que Dios no tiene potestad sobre mi vida y que Dios no va a juzgar mi vida por las cosas que yo haga, miento, me equivoco. Y esto es pecado también. Dice entonces que, pero la contraposición a eso es, si andamos en luz, ¿verdad? Como Él está en la luz, no está en las tinieblas. No está en las tinieblas. Mi amado hermano, tú te has dado cuenta de una cosa. Yo no sé si es esto curioso. Mi esposa dice que a veces que quizás los niños tienen autismo porque yo tengo autismo, ¿verdad? Porque veo cosas a veces que nadie se fija en ello. A veces estás viendo los videos de las noticias y aparece robo, homicidio, violación, pero todo es en la noche. Nada es rara vez ves un delito a plena luz del día. La mayoría de los delitos se cometen en la oscuridad, en la noche. ¿Por qué razón? Porque el que comete delito no quiere ser descubierto, está en tinieblas. El que hace maldad la hace en la oscuridad, no es hijo de luz. Pero nosotros que somos hijos del día y de la luz, hacemos las cosas donde somos visibles, donde la gente nos puede ver. No tenemos que ocultarnos, no somos hijos del error, somos hijos de la verdad. Dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué cosa? Unos con otros.
Muchos van a decir ahora, ay, yo sé por dónde viene el pastor. Yo sé por dónde viene. Sí, por ahí vengo. Déjeme explicarle una cosa. Si yo digo que tengo comunión con el Padre, y yo digo que tengo comunión con el Hijo Jesucristo, pero no me congrego, hay un problemita. Hay un problemita. Si yo no tengo comunión con mis hermanos, hermano, no existe la fe en línea. ¿Oyó? No es, yo soy miembro en línea de esta iglesia, pues, ¿verdad? Soy miembro, pero nunca llego. Usted así nunca puede crecer, nunca puede madurar. La Biblia dice que tenemos que tener comunión unos con otros. Y como le di el ejemplo, usted se puede sentar al lado de gente en el autobús, en el tren, y no conocerla. Pero si tienes comunión con el Padre y con el Hijo, tienes comunión con los hermanos. No existe la coinonía remota, no existe eso. Hoy te enseñan en la televisión que esas parejas, ¿verdad? Que uno está en China y otro en Estados Unidos y están locamente enamorados, ¿verdad? Vienen con la visa, se casan y a los 6 meses están divorciados. ¿Por qué? Porque el amor requiere estar ahí, comunión. Estar ahí, conocer a la persona no solo con sus maravillosas virtudes, conocerlas con sus defectos también. Y aceptar esos defectos y abrazar esos defectos, número uno, porque Dios no se equivoca. Cuando Dios creó, te creó a ti, me creó a mí, Él sabía qué cosas íbamos a tener como virtud y qué cosas íbamos a tener como defecto. Él sabía. Él sabe y siempre sabrá. Es más, de tal manera es el amor de Dios que con nuestros defectos como somos, así nos ama. Y Dios no nos ama, mire hermano, ya se los he dicho y esto se lo digo a todos, aunque les da risa, se los digo para que entiendan. El amor de Dios no es te amo, te quiero con locura anaranjada, eso no es amor. El amor de Dios requirió sacrificio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor del Señor fue un amor sacrificial. Porque Cristo sabía que si Él no pasaba por la cruz, nosotros estábamos destinados a un futuro de condenación. Sin Él. Dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. No se puede la iglesia remota. Ciertamente por la necesidad que generó la pandemia, se hizo un gran esfuerzo en este ministerio como nunca se había hecho antes para que hubiera un canal de YouTube y las prédicas estuvieran en línea. Pero nunca fue el espíritu, y espero que nunca lo sea, sustituir el ministerio en línea por el ministerio presencial. Porque no creces si no sirves. No puedes crecer. Cristo lo dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, sirva. El que quiera ser mayor entre ustedes, sirva. Y no se puede servir en línea. No se puede servir remoto. Hay 2 razones grandes por las cuales orando le pedí a Dios, si usted lo quiere así, permiso para no celebrar Thanksgiving este año, aquí en la iglesia. La primera fue que, como ustedes recordarán, el año pasado Thanksgiving lo pasé en el hospital. Estaba muy enfermo, estaba hospitalizado y lejos de mi esposa, mis hijos y por supuesto lejos de ustedes con COVID. Hoy quiero tener un tiempo con mi familia también. Porque hay un ministerio que yo tengo antes de este ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio? Familia. Por esa esposa mía y por esos 2 hijos míos, yo también le voy a responder a Dios y ellos requieren tiempo de mí, requieren atención también. La segunda razón por la cual no vamos a celebrar Thanksgiving este año, ¿sabe cuál es? Porque hay muchas personas que solo el día de Thanksgiving están buscando la iglesia. Y ese error yo no quiero participar de él y no quiero fomentarlo. El que busque una iglesia el día de Thanksgiving puede ir a otra. Esta iglesia está abierta el resto del año, puede venir cualquier domingo que quiera.
Dios no quiere que volvamos a los rudimentos de la tradición. Dios quiere una relación, una coinonía sincera con Él. No quiere que lo busquemos solo cuando lo necesitamos. Quiere que lo busquemos para reconocerlo en nuestra vida, todos nuestros días, cuando todo está bien y cuando todo está mal. Siempre. Como un padre que cuida de nosotros. Dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, la coinonía, y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Hombre, Juan, ¿cuál es el sentido de estar enfatizando que Jesucristo es su Hijo? ¿Qué me está queriendo decir Juan? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número 1, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia? La sangre. No nos limpia la religión, no nos limpia la denominación, el pastor mucho menos, el apóstol, el sacerdote, como nos enseñaba antes, que tenías que ir a besarle esa mano a ese hombre que habían pasado todas las bocas por esa mano, besándolo primero. Ya ibas besando saliva sobre saliva, besándole el anillo, besándole lo que sea, pues. Al cardenal, al obispo, al papa. Aquí dice que solamente la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿Qué significa que nos limpia? Déjeme hacer la pregunta de otra manera. Hermano, si hay una superficie que está sucia y usted pasa algo para limpiar, pero todavía queda algo, ¿usted puede decir que está limpio? No, para decir que está limpio usted tuvo que haber quitado todo. Entonces lo que está diciendo Juan, si yo lo interpreto correctamente, es que cuando nos limpia de todo pecado, significa que Cristo nos limpia de todo pecado. Del todo, completamente. No es que quedó un poquito ahí residual, no, lo limpió todo. Pero además, cuando dice de todo pecado, habrá pecado que Jesucristo no pueda perdonar. No lo hay. A mucha gente no le gusta esto. ¿Cómo usted me va a decir que yo, que nunca le he hecho mal a nadie, Dios me va a perdonar igual que a ese homicida, a ese violador, a ese asesino? Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Y a muchos no les gusta. Pero es que no se trata de tu justicia, se trata de su justicia y cómo Él la ministró a nosotros. Déjame explicarte claramente, brevemente, lo que dice Mateo capítulo 5. Habéis oído, ¿dónde? En la ley de Moisés, que el que comete homicidio sea condenado a muerte, lapidado. Mas yo os digo, ¿qué está haciendo Jesús ahí? Eso lo dijo Moisés, esto lo digo yo. Cualquiera que se enoja locamente contra su hermano, cuando usted siente odio contra alguien, quien quiera que sea, dice la palabra de Dios que usted es reo de homicidio. Oiga bien, pero yo nunca lo he tocado. Solo te falta eso. Porque el odio ya lo tiene, y el rencor ya lo tiene. Lo único que no has actuado de acuerdo a eso, pero ya está allí. Es el Señor Jesús. Oíste que fue dicho, el que cometa homicidio es reo de muerte. Mas yo digo que todo el que se enoje locamente contra su hermano es reo de homicidio. Ya está condenado. Y volvemos al mismo punto. ¿Tienen sentido estas palabras de Jesús o no? ¿Son verdad o no? ¿O es que él como hijo de Dios es mentira, pero lo que dice es verdad? No entiendo cómo es que funciona eso. Si Él no es el hijo de Dios y miente en eso, creo que cualquiera de nosotros piensa, entonces también miente en todo lo demás, ¿sí o no? A nosotros somos así con nuestros hermanos en la tierra, nuestros vecinos. Me mintió una vez, probablemente me mienta de nuevo. Hay personas que a veces cometemos ese error y se nos guarda ese resentimiento y nunca nos vuelven a creer. Mentimos una vez y ahora todo lo que digamos es mentira. Entonces, si es mentira que es el Hijo de Dios, probablemente en mi corazón, aunque no lo diga, también creo que es mentira todo eso que Él dice. Pero me está enseñando en su palabra. Esto les dijo Moisés, pero esto es lo que les digo yo. Que el que se enoja, ¿cuántos de ustedes se han enojado alguna vez contra alguien? Ah, bueno, todos, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez nos hemos enojado?
Entonces dice la palabra que somos reos de qué cosa, de homicidio, o sea que somos culpados del homicidio aunque no lo cometamos físicamente. Entonces dice aquí eso, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la comparación que yo les decía, no, pero lo mío es una mentirita blanca, que Él es un homicida, que Él es esa perspectiva, hermano, de justicia propia, Dios la aborrece. Tan necesitado está el que comete grave delito como el que dice mentirita blanca del mismo perdón de Dios. Y por esto necesitamos, ¿qué cosa? La sangre de Jesucristo, que es lo único que puede limpiarnos del mal. Ahora, muchos intentarán y tampoco entiendo la base. Yo apelo a la sangre de Cristo, yo apelo a su sacrificio, pero no le doy gloria. Porque no creo que es el Hijo de Dios. No creo que sea una buena postura. Mi amado hermano, lo que te quiero llevar con este razonamiento es ver la verdad de la palabra de Dios, que es lo que Dios dice de su Hijo, y si lo voy a creer o no. Pero dice aquí que es con la sangre de Jesucristo. No somos perdonados por hacer el bien. No somos perdonados por hacer el bien. Mucha gente dice, mire hermano, bueno, sí hice algo mal, pero voy a ir a darle de comer a los pobres en la calle, voy a vestir a los que están desprotegidos. Hermano, dos malas no hacen una buena. Ni dos buenas quitan una blanca. Yo no sé dónde salieron todas esas reglas. Dos buenas son dos buenas y una mala es una mala. Y Dios no te va a juzgar por lo bueno, Dios te va a juzgar por lo malo. Para lo malo hay un solo remedio, la sangre de Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo. Muchos te quieren enseñar la ley de Moisés, bien pueden. Déjame comenzar por lo que dice Gálatas 3:10, nadie puede cumplirla. Ninguno se justifica para con Dios mediante la ley. Si quieres aprendértela, apréndetela. ¿Te sirven para algo delante del Señor? No, para nada. ¿Por qué? Porque en primer lugar no las puedes cumplir. Cuando Dios le dijo a Israel, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Si hay algo en esta vida que yo ame más que a Dios, ¿estoy cumpliendo esa ley? No, ya la quebrantamos. Israel decía amar a Dios, por eso Dios les mandó a decir con el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, donde yo debería ser honrado y glorificado, está lejos de mí. Dice, recordarás el Shabbat, el día del Señor para glorificarlo, ¿verdad? ¿Y cómo se glorificaba el Shabbat? No haciendo nada en él. ¿Tendremos nosotros un día sabático? Nos pasamos como locos todo el día, toda la semana ocupados. Algunos salimos de aquí al servicio a hacer cosas, si no las hicimos antes del servicio. Porque no podemos, no tiene sentido práctico tampoco. Primero, usted no es judío. Déjeme decirle con todo respeto, alguno asumirá y traerá una prueba de ADN diciendo yo soy de una de las 12 tribus. Amado hermano, Dios te ayude, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros somos latinos, nacimos en Latinoamérica y no somos descendientes de judíos, no lo somos. Por lo tanto, aplica solamente esta gracia, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Último punto, dice el punto número 4. Dice, si decimos que no pecamos, hay una implicación. Cuando Él nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿cómo reacciona mucha gente? Yo no peco. Ya pecó. Claro, muchos dicen, para no necesitar de este Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo pecado. Es como el que dice en la corte, inocente, ¿verdad? O no guilty, dicen ahora, porque no usan la palabra inocente porque les va mal, pero dicen no guilty, no culpable. Bueno, espérate, vamos a traer todas las pruebas y vamos a ver aquí si sos culpable o no. Pero dice aquí, si decimos que no, oiga bien, hay una diferencia entre lo que va a decir Juan aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El ateo,
en su arrogancia dice, no hay Dios, vive la vida de la manera que quiere y miente y no tiene un refreno moral para mentir. Nadie, según él, nadie lo juzga. El creyente tiene esa misma capacidad. ¿Qué te refrena? Reconocer la autoridad de Dios. O sea, cuando dice, si decimos que no tenemos, es decir, no tenemos, que no hay en nosotros la capacidad de pecar, claro que sí la hay. Miren, tenemos nosotros humanamente la capacidad de hacer las peores cosas. Sí, somos capaces todos. Y a veces en la religiosidad aprendemos falsamente, no, mientras yo me mantenga orando, mientras yo me mantengo leyendo la Biblia, yo jamás voy a hacer tal cosa, hermano, cuidado. Mejor di, el Señor me guarde de no hacer tal o cual cosa. Con prudencia. Con prudencia. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. No engañamos al pastor, no engañamos a los diáconos, no engañamos al hermano que se sienta al lado de nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo la verdad. Dice, la verdad no está en nosotros. Ahora bien, aquí hay una salida. Mire, ¿sabe cuál es el amor de Dios? Que nos da la salida. Dios nos da la salida. Dice así, si confesamos nuestros pecados, óigame bien, esto no es la confesión sacerdotal, usted no viene al sacerdote usted me pone una semana a oír pecados de todo el mundo y yo me vuelvo loco. No estoy preparado para eso, es un peso muy grande. Pero dice que si los confesamos ¿a quién? A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo es que nos limpia? Póngame atención, porque aquí muchos dicen, no, todo lo que yo tengo que hacer es confesar. Déjame preguntarle en este ejemplo. Yo cometo un pecado, ¿verdad? Voy a Dios y le confieso, Señor, yo sé que esto es pecado, perdóname por favor fielmente como tu palabra dice, límpiame de todo mal. Pero no creo en su Hijo Jesucristo. ¿Puedo ser limpiado de ese pecado? No, no se puede. Mire, ¿por qué? Porque aquí nos lo dijo Juan primero. No se preocupe, no estoy volviendo para atrás, es solo... Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo mal. La premisa es que cuando yo confieso, antes de esa confesión, como hijos de Dios e hijas de Dios, la sangre de Jesucristo es la que me limpia de mi pecado, de mi maldad. Entonces, mire qué hermoso es. Dios te ama porque dio a su Hijo, dice Romanos 5:8, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón, ese es Juan 3:16, ¿verdad? 3:16. ¿Cómo es que dice Romanos 5:8? Se me olvidó ya los años. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, eso es. Entonces, vemos aquí cómo es la sangre la que nos limpia. O sea, que el hecho de confesar, ¿qué es lo que hace con nosotros? ¿Sabe la palabra griega para confesión? ¿Sabe cuál es? Ponernos de acuerdo. Confesar, la palabra griega, ahorita no me acuerdo cómo es que se pronuncia, pero es ponernos de acuerdo. ¿Con quién nos ponemos de acuerdo cuando confesamos nuestros pecados? Con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo que eso era pecado. Ahora la otra parte que es que yo reconozca también que eso es pecado y nos pusimos de acuerdo. Al ponernos de acuerdo viene por fe primero la mediación de Cristo, porque es su sangre la que nos limpia de todo pecado. ¿Correcto? Entonces tenemos perdón. Óigame bien, cualquier cosa que hayamos hecho, Dios la perdona en Cristo Jesús. ¿Y por qué Dios nos perdona? ¿Por qué Dios nos perdona? Hay una alegoría que es ejemplo. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón en Egipto, le dice, deja ir a mi pueblo para que libre en el desierto me adore. ¿Cómo? Libre, libre. La Biblia dice que el pecado nos hace esclavos.
Pero Cristo quiere que seamos libres del pecado para que siendo libres del pecado le adoremos al Dios que nos libertó. Yo me imagino el gozo, la emoción de Israel cuando salió de Egipto, cuando ve abrirse el mar. El problema es que cuando cruzaron el mar, para allá se les olvidó. Pero a nosotros no se nos debe olvidar. Todos los días debemos de traer a la memoria. Hay uno que murió por mí. Hay uno que entregó su vida para que yo no muriera y tenga vida eterna. No estoy diciendo que no voy a morir tampoco. Porque Cristo dice, Juan 11:25, dice, el que en mí cree aunque esté muerto, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Esa es una promesa, la vida eterna. Entonces dice aquí, Él es fiel y justo para perdonar, óigame bien, nuestros pecados, todos, nuestros errores, nuestra debilidad. Mi amado hermano, ¿tú te sientes cansado? A veces. Yo también, yo te entiendo. Mi amado hermano, ¿tú te sientes desanimado algunas veces? Yo también. Mi amado hermano, usted a veces ve la situación como una incertidumbre porque no puede ver más allá. A mí también me ha pasado, mi hermano. Tú te preocupas cuando estás enfermo. Yo también me he preocupado cuando estoy enfermo. No tengo ni siquiera noción de lo que va a pasar mañana, si mi cuerpo va a responder correctamente y me voy a fortalecer. Pero todas estas debilidades que representan delante de Dios pecado, ¿por qué? Porque reflejan falta de fe, son perdonadas todas en Cristo Jesús. Dice, es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por último, dice el apóstol, si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos ¿a quién? A él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, mi amado hermano, es como cuando nos sorprenden con la galletica que nos robamos, ¿verdad? Si nos sorprende, ¿qué va a decir que no la agarró sin permiso? El que la agarró, la agarró. Confiesa. No me lo confieses a mí, otro hombre como tú, que pasa por las mismas cosas, pero a Dios sí. Señor, yo sé que eso está malo. Yo te pido que me perdones. Tu palabra santa y bendita dice que por tu sangre soy limpio. Límpiame, Señor, y ayúdame a conocerte más. Ayúdame para que si vuelvo a estar en esta situación no cometa el mismo error. Dame la sabiduría. Y todas estas cosas Dios las permite. Dios puede edificarte a ti. Solo que tú tienes que dejarte moldear. Es como el alfarero. Dios nos moldea y Dios nos dirige. Dice Proverbios 3, del 3 al 5. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Verdad? Él las enderezará. Esto es importante que nosotros ejerzamos. ¿Qué es importante de saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Dos cosas y ya termino. Número uno, nos limpia de todo pecado, como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que siendo libres le podamos adorar en libertad. Pero como en todas cosas hay siempre una advertencia, mi amado hermano. No menospreciemos la gracia. ¿Sabes qué es la gracia? El favor inmerecido. Si Dios pagó entregando a su Hijo a la cruz para que yo fuera salvo, yo no debería tomar ligeramente la gracia. Óigame bien, no estoy hablando de perfección porque entiendo la Escritura, solo Dios es perfecto. Los hombres no lo somos. Pero lo que estoy hablando es que rectifiquemos, mi amado hermano, porque esta es una señal de un cristiano maduro. Si hemos pecado, confesémoslo a Dios. Si hemos cometido un error contra el hermano, rectifiquémoslo. Hagamos todo lo posible para que seamos luz en el Señor. Y no abusemos de la gracia creyendo erróneamente esto. Bueno, Cristo me perdona de todo pecado, aquí voy. Eso no es, hermano, eso es locura. Un cheque en blanco, dicen. No, hermano, no. La gracia no es para abusarla. La gracia debería de llevarnos y apuntarnos directamente en primer lugar a la gratitud y a la reflexión. Mi amado hermano, si por alguna razón, por debilidad, tú estás en algún pecado, déjame solamente recordarte que hay perdón en Cristo Jesús para rectificar. Cualquiera que sea.
Rectifica no delante de los hombres, porque no se trata de apariencia tampoco, pero delante del Señor. He aquí, Señor, que yo quiero vivir una vida agradable. Ayúdame a tomar las mejores decisiones para tu gloria. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, pues es, óigame bien, don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tu salvación, mi amado hermano, está en Cristo Jesús, el Rey de la gloria. Él entregó su vida y derramó su sangre para que tú encontraras el perdón de tus pecados y yo también pudiera reposar en Él. Mis amados hermanos, solamente les ruego que las cosas que han escuchado hoy puedan meditarlas y con un corazón sincero delante de Dios solamente decir, Señor, realmente veo que tu palabra, esto es lo que testifica y lo acepto. Por lo demás, encomendarlos al Señor, mis amados hermanos, que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús todos los días. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en esta mañana, por tu palabra que ha sido expuesta y por la verdad del mensaje con el que tú nos edificas, Señor. Ayúdanos a conocer la verdad y con la verdad podamos nosotros glorificar tu nombre. Gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús te damos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que Él pueda guiar sus pasos y su caminar de día y de noche, de donde quiera que los lleve, les traiga con bien. El Señor Jesucristo sea propicio a cada una de tus necesidades y te sacie con su bien y su misericordia. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Mis amados hermanos, quedamos despedidos en esta mañana con el grupo de oración. Dios les bendiga, que tengan una buena semana en el Señor y nos volvemos a ver el día viernes en el culto de oración. Amén. ¿Se escuchan? Oído.